Ya estoy adentro, vayan a ver. Reenvíaselo a Andrés. Ya llevé a Giselle. Hola Giselle. Giselle, ¿puede hablar? Conecta el audio, Giselle. Pero tu audio para yo escucharte a ti. Ahora sí. ¿Me Ahora sí escucha? te escuché. Excelente. Perfecto. Déjeme cerrar la puerta. Bueno, vamos. Sandy, Andrés. Ok, ahí está Sandy. Sandy, vamos a probar tu audio. Andrés, probamos tu audio. Escucho. Excelente. Hola Sandy, gracias por venir. Vamos a Estoy probar tu escuchando. audio. ¿Se está grabando? Sí. Ya estamos grabando. No digan ninguna palabra descompuesta. ¿Dónde está Héctor y Israel? Este es Israel, no está Israel. Sí. Venga, ¿dónde está Vamos a ver este? si por fin logramos eh, concluir. Bueno, vamos iniciando porque esto usted sabe que esto es controlado. Entrevista. Ahora sí yo escucho, Andrés. Dan ocupado. Aquí estamos nítidos. Faltan a mí. Tiene que aceptar al mío. ¿Qué te pasa a mí? Ah, ok. Ya yo le di a aceptar, ya yo no tengo más nadie pendiente. Ahora tengo de tus amigos. Sí, pero yo no veo a nadie. Buenas. Ay, A mí se me está Edwin Manuel está ahí, ese es mi hijo que va a grabar la reunión. El Andrés. Yo estaba mirando algo extraño y yo dije, pero ven acá, ahí hay otro Edwin. Sí, Edwin Manuel. Bueno, vamos a iniciar, señores, para que podamos. Nada, muchas gracias por participar en este pequeño conversatorio. Vamos a hablar un poco de lo que es las cuentas contables. Mi nombre, como ya ustedes saben, es Edwin Cabrera. Soy contador público autorizado por más de 30 años de experiencia. Vamos a hacer un poquito de introducción de cada uno de nosotros para así conocernos. El señor Andrés, por favor, comience usted. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Durán Berroa. Soy contador público autorizado, con más o menos experiencia en el área de contabilidad. Entonces, con unos añitos, tal vez no tanto como usted, pero ahí vamos. Bienvenido, Andrés, muy bienvenido. Ok. Seguimos con Sandy.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandy, del área de contabilidad. Y bueno, tengo muchos años con usted, pero hoy con mi compañero Andrés, pero ahí vamos. Continúa. ¿Quién sigue? Giselle. Presentación, Sandy, que esto por minuto, recuerda. Sandy, repite. ¿No se escuchó? No se escuchó. Sandy Mella, del área de compras y contabilidad, no con muchos años de experiencia, señor Cabrera, pero tratando. Bienvenida, Sandy. Gracias por participar. ¿Quién sigue? Giselle. Bien, mi nombre es Giselle Baez, soy licenciada en contabilidad y estamos participando en el curso para aprender cada día más. Ok. Nada, como hemos visto, ay, perdón por la S. Como hemos visto, desde el comienzo de la civilización, se unió el señor Héctor. Héctor, si te puedes presentar, por favor. Entrate. Preséntate. Que Cabrera lo acepte. Ya lo aceptó. Espérate, que se está oyendo un poco. Ok. Bueno, como le estaba diciendo, desde el principio de las civilizaciones, los seres humanos comenzaron a tener intercambios entre ellos. Eso conllevó a la necesidad de que se comenzaran a establecer métodos para poder cuantificar las propiedades, las ganancias y la salida de mercancía. Y a partir de ahí comenzó a surgir lo que es la contabilidad de forma muy rudimentaria en la primera parte y luego comenzó ya de una manera un poquito más técnica a partir de la edad moderna con Fray Pacioli. Vamos a intercambiar con ustedes un pequeño material que le preparé para que veamos esta parte. ¿Lo pueden ver? Ok. Ok, ahí lo pueden ver. Estamos. Sí, se puede ver. Perfecto. En la presente guía contable, cuentas contables, corresponde al paquete didáctico del curso Analista Contable. Esta se elaboró con la finalidad de contribuir al desempeño en el manejo de las cuentas contables en un proceso de registro de las actividades diarias de una empresa, tomando en cuenta los principios contables y las técnicas que se utilizan para estos fines. Esta guía contiene requerimientos para elaboración de catálogos de cuentas, conceptos, características y tipos de cuentas contables, así como los criterios para la elaboración de un catálogo de cuentas. Sandy, ¿me podrías leer por favor los objetivos? Al finalizar el presente, los participantes podrán reflexionar
planificar cuentas contables. Objetivos específicos. Explicado, conceptos cuántos serán capaces de elaborar un catálogo de cuentas, clasificar las cuentas contables y aplicar los principios contables. Muchas gracias, Sandy. En toda el proceso de aprendizaje siempre es importante establecer los objetivos de los cuales vamos a cumplir, a tratar de cumplir. La historia de la contabilidad. Como le estuve explicando al inicio de la historia, la contabilidad nace con la necesidad que tiene toda persona, natural o jurídica, que tengan como actividad el comercio, la industria, prestación de servicios, finanzas, etcétera, de poder generar información de los recursos que posee y poder entender si llegó o no a los objetivos trazados. Desde las primeras civilizaciones tuvieron la necesidad de transmitir información económica para tiempos posteriores hasta hoy en día que existen escuelas especializadas que enseñan esta ciencia. Se pudo determinar que existieron 4 etapas marcadas en la historia de la contabilidad. La edad antigua. Por favor, léenos la edad antigua. La edad antigua, donde el hombre, gracias a su ingenio, proporcionó al principio métodos primitivos de registración, como es la tablilla de barro. Desde entonces, la evolución del sistema contable no ha parado de desarrollar. Esto fue la primera parte, la edad antigua. Se llevaban los registros en tablillas de barro para poder cuantificar los intercambios y las pertenencias de cada civilización. La Edad Media. Se consolida el solidus, moneda de oro que es admitida como principal medio de transacción internacionales, permitiendo mediante esta medida homogénea la registración contable. Ya a partir de la Edad Media se establece un mecanismo de intercambio de moneda que se llama moneda para hacer las tramitaciones de comercio. Es decir, tú me das un bien y yo te pago con una moneda. Aquí se estableció el solido, que era un rublón de oro o moneda de oro con el cual le permitían hacer los intercambios. Ya en la Edad Moderna nace el más grande autor de su época, que es Fray Lucas de Paciolo, autor de la obra Tratus 11, donde no únicamente se refiere al sistema de registración por partida doble basado en el axioma no hay un deudor sin acreedor, sino también a las prácticas comerciales concernientes a sociedades, es decir, ventas de intereses, letra de cambio, con gran detalle. También ingresa el aspecto contable explicando el inventario como una lista de activos y pasivos preparado por el propietario de la empresa antes que comience a operar. Es decir, que a partir de la Edad Media es que se le da inicio a la contabilidad como tal cual nosotros la conocemos ahora. Fray Lucas Paciolo fue el primero que estableció el primer principio que se va a utilizar en la contabilidad, que fue el principio de partida doble. Eso es muy importante. A partir de su obra, Trato 19, ya él ponía las bases para llevar los inventarios, los registros de las ventas, los registros de los activos fijos. Desde ahí ya nace la contabilidad, como le expliqué, como nosotros la conocemos. Concepto de cuenta contable. Andrés, ¿tú podrías, por favor, leer un poco de los conceptos de la cuenta contable? Ok, ¿cómo no? Concepto de las cuentas contables. Las cuentas contables son un instrumento por el cual se registran todos y cada uno de los movimientos de la empresa a nivel económico. Son un instrumento que registra de manera cronológica todos los movimientos financieros y contables que ocurren en una empresa o entidad. Esta es la parte más importante, es el manejo de las cuentas contables, ya que aquí es que nosotros
lo utilizamos para agrupar toda la actividad de la empresa, creando una cuenta contable para cada rubro o cada actividad de nuestra empresa y así llevar el control y las informaciones de las actividades económicas de cada empresa. Las cuentas contables se clasifican en cuentas contables, cuentas reales y cuentas nominales. ¿Qué son las cuentas reales? Se le denomina así porque siempre están abiertas por más de un periodo contable, conservando sus balances. Es decir, estas cuentas nunca se cierran. Dentro de estas cuentas podemos mencionar los activos, pasivos y capital. El activo refleja todos los bienes y derechos de una empresa, y ya sean tangibles o intangibles. El pasivo muestra las obligaciones que tiene un negocio con una entidad, por ejemplo, el compromiso que tiene una empresa de pagar algún préstamo, algún servicio, alguna mercancía que se tome a crédito. Y el capital va a reflejar la posesión o lo que va a dar cada socio. Cuentas nominales. Giselle, por favor, hablan un poquito de las cuentas nominales. No se está escuchando. Siga, no se preocupe. Vamos a grabar, que estamos grabando. Quítale tu micrófono, Sandy, para que pueda escuchar. Las cuentas nominales. Ahora sí le escuchamos. Las cuentas nominales, Giselle. Se les denomina así porque se cierran cuando se finaliza cada periodo contable. Luego de esto, su balance o registro de cero. Este tipo de cuentas contables se utilizan en el estado de resultados o estado de ganancias. En estas cuentas se encuentran las siguientes subcuentas principales. Ingresos reflejan el que entra a una empresa como resultado de las actividades económicas de la misma. Costo, costos están relacionados directamente con los procesos de producción en la empresa. Excelente. Es lo que se invierte con el objetivo de obtener entre costo y gasto. El costo es lo que invertimos para obtener beneficios. El gasto es lo que invertimos para el funcionamiento de la empresa. Las cuentas, según su naturaleza, son cuentas deudoras o cuentas acreedoras. No hay otras. O son deudoras o son acreedoras. Las cuentas de naturaleza deudoras, estas cuentas por su naturaleza aumentan su saldo al registrar un débito. Por contra, se reduce su saldo hacia un registro crédito. La cuenta acreedora, por su naturaleza, aumentan su saldo al registrar un crédito y se reduce a registrar un débito. La clasificación por tipo de cuentas, las cuentas de estado financiero se agrupan en bloques y por ello podemos decir que la naturaleza de la cuenta de balance y resultados son las siguientes: activo de naturaleza débito, pasivo de naturaleza crédito, capital o patrimonio de naturaleza crédito, los ingresos de naturaleza crédito, costos de naturaleza débito y gastos de naturaleza débito. Es importante que ustedes tomen en cuenta, muy en cuenta, esta parte de la naturaleza de las cuentas. ¿Por qué? Porque al momento de presentar un estado financiero, cada cuenta debe estar en su parte de naturaleza. Es decir, usted no puede presentar en un estado financiero una cuenta de activos con un balance crédito. Usted no puede presentar en un estado financiero una cuenta de pasivo con un balance débito.
usted no puede presentar una cuenta de ingresos con un balance débito o una cuenta de costo o gasto con un balance crédito. Cuando usted presenta un estado financiero, debe cerciorarse que las cuentas estén con su saldo por su naturaleza. Es muy importante que lo tomen en cuenta. Ahí es que está la esencia del contador, como siempre le he dicho. El catálogo de cuentas. Héctor, por favor, ¿me podría leer el catálogo de cuentas? Esto no tiene audio ahora. Ok, pues Andrés, por favor, si tú eres tan amable. Catálogo de cuentas. Ese documento que forma parte de la contabilidad y que contiene una lista analítica ordenada y sistemática de las cuentas que lo integran. Los catálogos de cuentas están ordenados por niveles escalonados, los cuales dependerán directamente del tipo de operaciones que se desarrolla en la organización. ¿Qué quiere decir esto, Andrés? ¿Es una pregunta? Sí, señor. Ok. Lo que quiere decir que los catálogos de cuentas, el catálogo de cuentas es el alma de la contabilidad, porque en él están todas las cuentas que utiliza una institución, o sea, una empresa como esta, por ejemplo, o cualquier otra, de acuerdo a su actividad económica. Los catálogos están ordenados por nivel número 1, son las cuentas de clasificación, nivel 2, la de su clasificación, la 3, cuenta controles, 4, cuentas auxiliares, y 5, si existe, cuentas subauxiliares. Excelente, Andrés. Muy bien. El objetivo del catálogo de cuentas es establecer una clasificación sencilla, flexible, ordenada y pormenorizada de las cuentas del mayor y sus cuentas que se utilizarán para el registro de las operaciones de una empresa. Escuchen bien, sencilla, flexible, ordenada y pormenorizada. ¿Qué significa esto, Giselle, por favor? Ahora, otra vez. ¿A ti? ¿Qué significa eso? Cuando establecemos esta clasificación, ¿a qué nos referimos, Giselle? Licenciado, yo no escuché el último paso que estaba diciendo, me quedó sin audio. El objetivo del catálogo de cuentas, cuando establecemos el objetivo, establecemos una clasificación, ¿a qué nos referimos con sencillo, flexible y ordenado? Licenciado, entiendo con esto que el catálogo de cuentas debe de ser, no, debe ser algo fácil al usuario de entender. El catálogo de cuentas para la contabilidad es como el mapa que nos va guiando. Y así nosotros organizamos las informaciones, la cual van a ser para los estados financieros. Pero sí, utilizando las cuentas apropiadamente, respetando el origen de la cuenta en el catálogo. Ok, Giselle, muy bien. ¿Qué significa? Le voy a explicar. Como hablábamos anteriormente, el catálogo de cuentas que nos brinda es la herramienta para nosotros clasificar y nos brinda las informaciones, ¿verdad? Depende mucho de la estructura de la empresa. ¿Por qué? Una empresa, por ejemplo, mediana, una pyme, como la empresa donde nosotros trabajamos, no va a tener un catálogo de cuentas igual que una empresa, que una pequeña ferretería. ¿Por qué? Porque una pequeña ferretería lo que va a tener varios, por ejemplo, servicios de luz, energía eléctrica. Ya una empresa como del tamaño de la nuestra, y una empresa que tiene un poco más de desembolsos, un poco más de cuentas, y lo cual significa que el catálogo de cuentas debe ser un poquito más grande. Eso no quiere decir que nosotros por cada transacción que tengamos que abrir una cuenta, no, por el contrario. Mientras menos cuentas tenga un catálogo de cuentas, es más comprensible, es más sencillo su ordenamiento, es más flexible. Por eso es que yo siempre le digo a ustedes, bueno, vamos mejor, si es un gasto que no es recurrente, para poner un ejemplo, los activos no capitalizables, llevamos todo eso a una sola cuenta, aquellos activos que cuesten menos de 5,000 pesos, para ponerle un ejemplo.
para no cargar mucho la cuenta de activo fijo y la de cuenta de depreciación. En eso es que más o menos se basa la clasificación. ¿Entendieron? Gracias. Seguimos. Perfecto. Sí, profe. La característica del catálogo de cuentas, como estábamos hablando, la flexibilidad, los catálogos de cuentas deben poder permitir que se le añada cuenta de acuerdo con la realidad de la empresa, que era lo que le estaba explicando anteriormente. La precisión, es necesario que las diferentes transacciones estén codificadas de forma inequívoca y con la mínima ambigüedad posible. Los tipos de catálogo de cuentas, existen varios tipos de catálogos de cuentas, como el sistema alfabético, el sistema decimal, el sistema numérico, el sistema nometécnico y el sistema combinado. La estructura de un catálogo de cuentas son 3 los elementos destacables de un catálogo de cuentas: rubro y cuentas y subcuentas. Como el señor Andrés explicó ahorita cuando estaba hablando del catálogo de cuentas, esto puede llegar hasta 5, la estructura. Por eso todo depende del tamaño de la empresa. Por ejemplo, a una farmacia, usted no le va a poner hasta 5 clasificaciones, no la necesita. Pero por ejemplo, ya una industria sí podría llegar hasta 5 clasificaciones. No vamos a entrar en definiciones porque tenemos corto el tiempo, ¿oyeron? Esto es un ejemplo de catálogo de cuentas para cuando ustedes quieran verlo. Principios contables generalmente aceptados. ¿Por qué a las reglas contables se denominan principios contables generalmente aceptados? PCGA. Precisando la definición de cada vocablo, se tiene como principio cualquiera de las máximas o normas por las que cada uno se guía. Regla general adoptada para servir como guía de una acción. General, común, usual y frecuente. Y aceptar, aprobar, por bueno y admitir. En consecuencia, los principios generalmente aceptados constituyen las reglas generales adoptadas como guía y fundamento de aplicaciones contables aprobados como buenos y prevalecientes. Es decir, que los PCGA son las normas y los principios por los cuales los contadores deben de regirse. Como yo le dije al principio, el primer PCGA que se creó, lo creó Luca Pacioli con el de partida doble. No lo vamos a definir todo, sino que lo vayamos a ir mencionando, y cualquier duda que ustedes tengan, por favor me lo dejan saber. Los conceptos de PCGA, los principios de contabilidad generalmente aceptados o normas de información financiera, son un conjunto de reglas generales que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Los PCA constituyen parámetros para la confección de los estados financieros, sea sobre la base de métodos uniformes de técnicas contables. Por eso que al principio, cuando yo les preguntaba que qué ustedes pensaban o qué criterio tenían sobre si la contabilidad era una ciencia o una técnica, la contabilidad es una técnica. Todavía no se ha demostrado como ciencia hasta ahora. Los orígenes de los PCGA se aprobaron durante la 7ª Conferencia Interamericana de Contabilidad y la 7ª Asamblea Nacional de Graduados de Ciencias Económicas que se celebraron en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Eso fue por ahí, por el año 1970. Los principios contables de partida doble fueron establecidos en 1494 por Fray Lucas Pacioli. Y el enunciado básico dice: a una o más cuentas deudoras corresponden siempre una o más cuentas acreedoras por el mismo importe. En todo momento, del deben de ser igual del haber. Qué lindo, eso es la contabilidad. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. El patrimonio del ente es distinto al de sus propietarios. Ese principio, el número 4, casi nunca se cumple. El principio del... ¿Sí? Con el principio que dice el patrimonio del ente es distinto al... ¿A
Aquí el patrimonio del ente, es decir, de la empresa, es distinto al de los propietarios. Es Lo que decir, pertenece cuando tú a llevas una esa contabilidad, compañía no es lo mismo que tú no puedes registrar los gastos de comida, por ejemplo, del dueño de la empresa en la cuenta de contabilidad. Eso está en contra de los principios contables. Aquí es muy común hacerlo en nuestro país, pero los principios dicen que eso no puede ser permitido. El principio de los recursos de un ente es igual al valor de las participaciones recae sobre él. Los componentes patrimoniales y la causa de sus los componentes patrimoniales y las causas de sus resultados se representan por medio de cuentas en las que se registran notas o asientos de las variaciones por concepto que representan. 7. El saldo de una cuenta es el valor monetario de la misma en un momento dado. Este saldo se modifica cada vez que una operación tiene efecto sobre el componente que ella representa. 8. Las cuentas de pasivo y gastos son deudoras. Las de activo, ganancia y patrimonio son acreedoras. En toda anotación, asiento, cualquiera sea el número de débito y crédito, la suma de los saldos debe ser igual. Los principios generalmente aceptados son los siguientes. Equidad contable. Principio dado por el medio socioeconómico. Principios que hacen a la cualidad de la información. Principio de fondo, evaluación y otros principios. Equidad contable. Andrés, lee un poquito ahí la equidad contable, por favor. ¿A qué se refiere? Ok, principios de contabilidad generalmente aceptados PSGA, equidad contable. Es el principio fundamental que debe orientar la acción del profesional contable en todo momento y se enuncia así. La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que lo que se sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que los intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una empresa dada. Gracias, Andrés. Giselle, ¿a qué se refiere cuando estamos hablando de equidad contable? ¿Sí? No se escucha bien. Bueno, yo le voy a explicar. Cuando hablamos de equidad contable significa que nadie puede interferir en los registros contables. Los registros contables se deben hacer sobre la base de las actividades económicas. Usted como contador debe siempre velar por la equidad contable. Nadie puede venir a decirle sin una evidencia que eso usted tiene que registrarlo. ¿Ustedes recuerdan que yo siempre peleo con eso? Nadie puede venir, mira que esto hay que registrarlo o que esto hay que hacerlo así, sin una factura, un recibo o una entrada de diario o algo que evidencie lo que usted está registrando. Eso es muy importante. Seguimos. Los principios dados por medios socioeconómicos son ente, bienes económicos, moneda común denominador, empresa en marcha y periodo. Cada principio de esto tiene su definición. Lo que pasa es que es un poquito largo y lo vamos a dejar solamente en mencionar. Los principios que hace a la cualidad de la información. Esto sí lo hice un poquito más extenso. Los balances deben contener toda la información y discriminación básica adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refiere. Objetividad, prudencia, uniformidad, exposición, materialidad y orden. Recuerdan cuando hablamos de la uniformidad, que yo siempre le he dicho a ustedes, en el catálogo de cuentas, o escribimos en letra grande o en letra pequeña. Eso es importante, esa es la parte de la uniformidad. Principio de fondo o evaluación. La evaluación al costo es el costo que surge de la suma del precio de las adquisiciones más todos los esfuerzos necesarios
para incorporarlo al activo, precio de contado más gasto de adquisición y gasto de puesta en marcha. También este principio se refiere a lo devengado, a la realización y a la autocrítica. Entre otros principios tenemos el valor histórico original. Ahí les dejo la definición para cuando ustedes puedan lo lean. La dualidad económica, principio fundamental que se basa en la contabilidad, el cual nos dice que la contabilidad descansa sobre la partida doble y que está constituida por los recursos disponibles y la fuente de recursos que ambos constituyen la igualdad del inventario, es decir, que por cada ingreso hay un egreso. Por cada ingreso hay un egreso. Es el principio que señala que los recursos de la entidad, sean propios o ajenos, deben de ser iguales a los que den origen a la transacción. Usted no puede registrar nada sin una actividad que le dé origen. Es importante, ese es el principio de la dualidad económica. Usted no puede un inventario decirle, ponme tanta cantidad y registra eso. No, eso tiene que tener una factura de compra, debe tener algún documento que sustente ese bien que usted le está dando entrada al inventario. Ese es el principio de dualidad económica. Señores, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por participar. Le doy las gracias por prestarme su colaboración y seguiremos hablando de los principios contables y demás instrumentos de la contabilidad. Ok, gracias.